Esto es una exposición que hace referencia a un tema muy importante que no es solo del gobierno nacional. Lo que ha hecho el alcalde Peñalosa es el compromiso de la ciudad con la paz. Bogotá va a ser capital de la paz, y en ese sentido esta exposición lo que hace es mostrar no solo en los acuerdos en qué vamos, no solo cuál es la ruta para todo lo que tiene que ver con el posconflicto, sino sobre todo que cada uno como servidor público entienda que en temas de legitimidad, de recuperación de confianza y de hacer un Estado más transparente y eficiente tiene un rol muy importante. ¿Cuál es el llamado de las organizaciones de Bogotá para ser parte de este proceso hacia la paz? La participación es esencial, es uno de los puntos, y además es ese tránsito entre algo anárquico, algo cerrado, a una nueva visión de la construcción de Estado, que es finalmente donde se va a aterrizar todo este proceso de paz. Y ahí entonces la participación tiene que servirnos desde el barrio, desde el conjunto, desde el día a día, y desde lo de cada organización, en lo poblacional, en lo sectorial y en su mirada, para ir construyendo efectivamente vías de diálogo, vías de reconciliación, vías de desarrollo y de progreso, siempre bajo esta mirada de derechos y de paz. ¿Qué podemos hacer cada uno para construir paz en esta ciudad? Yo creo que finalmente el rol del ciudadano es muy importante. Todos tenemos algo que decir, algo que aportar, desde cómo manejo un conflicto y cómo lo resuelvo, hasta cómo aporto efectivamente para hacer de nuestra sociedad una sociedad más abierta, más diversa, una sociedad que respete efectivamente la diferencia, y una sociedad en la que nos complementemos las instituciones y los ciudadanos, y ahí las organizaciones sociales son muy importantes. Así que el llamado que hacemos, el llamado que hace el alcalde Peñalosa, es a que trabajemos juntos para poder materializar todo esto de la paz en el día a día, en los barrios de la ciudad, y que Bogotá sea la capital de la paz. ¿Qué podemos hacer los servidores públicos para ser realmente constructores de paz? Fundamental el rol de un servidor público. El Estado tiene una tarea muy importante, tiene que lograr recuperar la confianza de los ciudadanos en él, tiene que ser legítimo, tiene que mostrar que existe para funcionarle bien a la ciudadanía, y que tiene que ser además eficiente y transparente. Y eso se construye a través de servidores públicos comprometidos. Por eso el término además servidor es muy importante, no solo que hagan su tarea y su función, que sirvan, que vayan más allá. Y eso es lo que queremos en el IDEPAC, y estoy seguro que podemos en eso explicar, mostrar con nuestro comportamiento diario cómo somos constructores de paz desde el servicio público. Una invitación para que la gente venga a ver esta exposición aquí en ese evento. Sí, esta exposición es una exposición que se hace de la mano con el gobierno nacional y que resume el anhelo del alcalde Peñalosa, que Bogotá sea la capital de la paz. Queremos que vengan los ciudadanos, que conozcan el paso a paso que se está presentando en la exposición, y sobre todo, insisto, que reflexionemos sobre qué puede hacer cada uno para aportar a la paz. Institucional que tiene que ver también con una serie de reestructuraciones que están sufriendo una serie de entidades. Por ejemplo, la unidad de víctimas. En el punto de víctimas, ya lo vamos a ver, se acordó que hay que fortalecer esa unidad de víctimas, sobre todo por las labores que se vienen en materia de reparación colectiva. Entonces necesitamos una unidad de víctimas mucho más robusta, con un mayor número de servidores, con mejores mecanismos y procedimientos administrativos. Entonces ya se viene diseñando esa reestructuración de la unidad de víctimas. Un alistamiento institucional que tiene que ver también con el nacimiento de la Agencia para la Renovación del Territorio. Ustedes saben que el año pasado se reestructuró el sector agricultura, se suprimieron unas entidades como por ejemplo el INCODER, y se dio nacimiento a unas agencias que se van a encargar del tema de tierras, entre ellas la Agencia para la Renovación del Territorio, que es una agencia que debe pasar rápidamente al sector presidencia y que se va a encargar de poner en marcha todos esos programas que yo mencionaba en materia de reforma rural, de fortalecimiento institucional, coordinando a las diversas entidades del orden nacional para su llegada articulada en el territorio. Porque una de las debilidades, de las falencias que ha tenido el Estado colombiano es su desarticulación en la llegada a los territorios. Y esa desarticulación es una acción con daño, porque así sean recursos importantes, funcionarios yendo a los territorios, cuando se hace de manera desarticulada, eso generalmente pues genera muchas dificultades en los territorios. Entonces, para atender la transición, y hay que insistir mucho en la palabra transición, no nos vamos a demorar en esto toda la vida, 10 años para la implementación. En ese periodo operará esa Agencia para la Renovación del Territorio, así como ese instrumento que son los programas de desarrollo con enfoque territorial para la implementación de estos programas.
porque tenemos que combatir eso que nosotros señalamos como la feria de los chalecos y los pendones en los territorios. También estaba recientemente en Quibdó y uno ve que Quibdó hay un desfile de chalecos y pendones en las calles de Quibdó, de las entidades nacionales, de la cooperación internacional, y uno dice, bueno, pero Quibdó sigue sumido en la pobreza, ¿y qué ha pasado aquí? Aquí está todo el Estado, y está toda la cooperación internacional, bueno, la desarticulación. Y eso es una lección aprendida en este proceso de paz. Necesitamos unos organismos, unas entidades coordinadoras de carácter excepcional para la implementación de estos programas con efectividad, con transparencia y en el marco de este periodo de transición. Entonces, insistir en que hoy el Estado colombiano está en alistamiento institucional. Después de ese alistamiento, ¿qué ocurre? Bueno, tiene que ocurrir la firma del acuerdo final y la refrendación ciudadana. Y eso, si ustedes quieren, lo podemos poner gráficamente como una especie de carrera atlética, ya que estábamos aquí en la media maratón de Bogotá. El alistamiento es la calistenia previa, es la gimnasia previa que tiene que hacer el Estado, tiene que mover los músculos para la efectiva implementación de estos temas. Entonces, reestructurar entidades, destinar unos fondos específicos, unos actores, servidores públicos, ciudadanos que tienen esa labor de ayudar en esta implementación. Calistenia previa. La fundación que hemos dicho también será importante porque será un mecanismo para trazar la transición, para establecer la transición en Colombia. Y esto permítanme presentarlo de la siguiente manera. Esto se parece a un rito de paso. Nosotros socialmente tenemos diversos ritos de paso. Por ejemplo, pongamos un ejemplo tonto, una fiesta de 15 años. Ese es un rito de paso. Una niña puede cumplir 15 años y no es necesario hacerle una fiesta de 15. Puede cumplir los 15 y ya, y no pasa nada si no se le hace la fiesta, pero la hacemos, porque simbólicamente marca una transición, se es diferente después de ese momento. Una graduación, un acto de graduación en un colegio, en una universidad, con toga, birrete y toda la ceremonia, no hay que hacerlo, no es una necesidad. Usted estudia, obtiene su cartón, su título y ya, pero lo hacemos porque es muy importante hacerlo. Simbólicamente es muy importante, marca una transición, hay un antes y un después de la ceremonia de graduación. Bueno, en democracia también tenemos ritos de paso. Y este mecanismo refrendatorio, este plebiscito, que todos los ciudadanos lleguemos a votar, a manifestar con actitud republicana y democrática si estamos de acuerdo o no con lo acordado en La Habana, es señalar, es marcar un rito de transición. Si los colombianos le dicen sí a este proceso, pues podremos decir que hay un antes y un después en la historia colombiana, que esto marca un tránsito hacia una nueva etapa de la vida colombiana. De esa producción. Y ustedes me dirán, no, pues son palabras, pues son compromisos en un texto. Sí, claro, por supuesto. Pero haber llegado a ese compromiso, haber establecido eso en ese documento que va a quedar en el acuerdo final, será muy importante para avanzar en las acciones que eso en materia de cultivos de uso inicial. Pasamos y ya estamos terminando para no robarles mucho tiempo. Pasamos al punto de víctimas. Un punto de víctimas. Pero línea roja de este proceso, al momento de llegar a la fase exploratoria, fue decir, después de 8 millones de víctimas registradas en el registro único de víctimas, uno no puede avanzar en un proceso de paz sin tener en consideración a esas víctimas. Los datos los conocemos, los hechos victimizantes, 7.000 víctimas de reclutamiento forzado, 11.000 víctimas de minas antipersonal, es decir, el drama humano que ha generado este conflicto pues es inmenso, eso lo sabemos. Entonces, para iniciar este proceso se ubica como punto central, como punto moral de este proceso, el punto de víctimas. Y para atender ese punto de víctimas, ¿qué se acordó? Es el punto 5 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. ¿Qué se acordó? Una cosa inédita en el mundo, que es un sistema integral
de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es el que tenemos aquí. ¿Sí? Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y hay que entenderlo como sistemas, son una serie de acciones que ninguna es más importante que la otra. En la opinión pública discutimos con mayor énfasis el tema de justicia, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se ha concentrado mucho la discusión ahí, pero el principio de este sistema es su integralidad y que ningún componente es más importante que otro. Y este sistema está integrado primero por una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. El drama de la desaparición en este país es realmente muy complicado y entonces se acordó toda una unidad de búsqueda de esas personas dadas por desaparecidas, una serie de protocolos para la entrega de los restos humanos. Eso contribuye de una manera muy importante a la verdad, a la justicia frente a las víctimas. Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Por supuesto, una jurisdicción especial para la paz, que será un mecanismo judicial a través del cual se establecerá una serie de sanciones, donde los actores del conflicto llegarán y recibirán una serie de sanciones por sus actuaciones. Ya voy a profundizar sobre ese tema. También el componente que tiene que ver con una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Lección aprendida de otros procesos de paz en el mundo. Uno necesita un instrumento, ¿no?, de rendición de cuentas de los actores del conflicto frente a las víctimas. Por supuesto, una serie de medidas de reparación integral para la construcción de 3 años en ese proceso de abandono de las armas. Y en este acuerdo se dice 180 días para que al final esas armas no existan más en la vida nacional. Se van a registrar y después pasarán a la ONU, que las va a destruir, y se van a construir 3 monumentos con esas armas. No existirán más esas armas en la vida colombiana, y ese ya es un mecanismo de no repetición, de garantía de no repetición de los hechos del conflicto. Se estableció todo un procedimiento, toda una agenda para que a lo largo de ese tiempo las FARC realmente se desmovilicen, y esa es una garantía de no repetición. ¿Quiénes participan de este sistema integral? Bueno, eso fue muy importante. Garantice la no repetición, la verdad, la justicia. Las víctimas tendrán ahí un papel muy importante. Participan también agentes del Estado que por diversas circunstancias se hayan visto en labores y en temas vinculados con el conflicto, tendrán que entrar a este sistema a rendir cuentas y a recibir sanciones por esos hechos. Por supuesto, partiendo del principio de buena fe y de legalidad de las acciones de, por ejemplo, los miembros de la fuerza pública. Se parte de su acción de legalidad y de buena fe, pero habrá que demostrar esos hechos en estos instrumentos, en estos mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación. Por supuesto. Mi nombre es Rodrigo Acosta, represento a varios medios comunitarios y alternativos. Dentro del acuerdo de participación política aparece allí ese tema, más a nivel de postulados y principios, pero si no avanzamos en 3 ejes, que los digo muy en breve. 1, la democratización de la propiedad. 2, la democratización de las licencias y las frecuencias en radio y televisión. Y 3, la democratización de los fondos y del pautaje. Es muy difícil avanzar en la democracia de la información y el acceso a esa información. De manera pues que ¿qué han pensado el gobierno o qué han pensado ustedes desde la oficina para este tema tan importante y esencial para la democracia? Muy bien, mil gracias. Ya con esto terminamos. Es muy cierto lo que usted plantea. El acuerdo 2 de participación política hace un gran énfasis en temas de medios de comunicación, sobre todo, por ejemplo, en materia de emisoras comunitarias. Ahí se viene trabajando en el fortalecimiento de las emisoras comunitarias con RTBC, Mintic. Se viene trabajando un plan
de fortalecimiento de las emisoras comunitarias, para que las emisoras comunitarias nos sirvan para la promoción de la participación ciudadana, pilar del Acuerdo 2. Sabemos que en estas regiones los campesinos tienen a un lado su machete y al otro lado tienen su radio, y que a través de la radio nosotros podamos convocar, rendir cuentas, transmitir información. Ya se vienen trabajando en un plan de fortalecimiento de esas emisoras comunitarias. Los temas que usted plantea, que estrictamente no aparecen en el acuerdo, pero que son los que uno empieza a visorar, que son los que se vienen en materia de licencias, en materia de democratización, nosotros creemos que sí, que en el mediano plazo vamos hacia allá, así como vamos, por ejemplo, a todo un tema de ordenamiento territorial diferente en este país, así eso no esté estrictamente en los acuerdos de La Habana, sino que los acuerdos de La Habana abren un espacio en el que esas preguntas que usted plantea se vuelven centrales. El proceso abre un escenario, abre una ventana de nuevas preguntas. Entonces, le digo, yo me ciño un poco a los acuerdos, eso no está ahí estrictamente, pero sí se abre, se deriva lógicamente de lo establecido en La Habana, y lo que necesitamos es fuerza institucional, fuerza ciudadana para avanzar en esos temas. Lo que ya